Entonces, bueno, pues el otro notebook que quiero que tratemos es este que se llama los límites del método de Euler, o de Euler, que bueno, pues va a explicar un poco pues de que el método de Euler pues es muy fácil y es muy bonito de implementar y a lo mejor y les gusta o se les hace medio sorprendente al inicio, pero pues no es el mejor método, ¿sí? O sea, no es un gran método en realidad para resolver ecuaciones diferenciales. Ah, entonces, pues sí, puede fracasar, el método Euler puede fracasar de formas muy graves y pues, si fracasa van a tener que pues que usar otro y vamos justamente a platicar ahorita de otro tipo de métodos que hay, ¿no? No vamos a platicar de métodos más complejos, o sea, de los métodos, digamos, que se utilizan ya en la vida real, eso lo vamos a ver la siguiente clase y vamos a ver un ejemplo de un sistema mecánico que es difícil de resolver hasta con métodos pues buenos. Hoy nada más quiero que veamos que el método de Euler puede fracasar, ¿no? Y ya, eso es lo que quiero que resolvamos ahorita. Entonces, vamos a ver que el método de Euler fracasa para un sistema muy simple, ¿sí? Para un sistema mecánico como que muy, muy simple. Entonces, agárrense un sistema mecánico que sea el péndulo simple, no se agarren resistencia del aire, solamente pongan el péndulo simple, ¿no? Entonces, saben que la ecuación del péndulo simple es esta de acá, ¿no? La segunda derivada de teta con respecto al tiempo, más g entre L, el seno de teta es igual a 0, ¿no? Entonces, este es el método, digo, la ecuación diferencial del péndulo simple. Si definen la velocidad como b teta, pues les queda así el sistema de ecuaciones lineales, ¿no? La derivada de teta es b teta y la derivada de b teta es menos g entre L, el seno de teta, ¿no? Esto igual es una ecuación que es equivalente a un oscilador armónico simple, ¿no? Si se acuerdan de los osciladores armónicos o de las cosas oscilando con resortitos, etcétera, esto es exactamente igual, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene claro eso, todo el mundo ha trabajado con esta ecuación diferencial. Ok, entonces vamos a resolverlo con un Euler vectorial, ¿sí? Esta es mi función Euler vectorial, yo la he hecho y bueno, ya la he utilizado. Igual muy compacta, los tiempos que van, digamos, desde T0 hasta TF en pasos de H, ¿no? Aquí los había puesto así, pero igual todavía más compacto lo podemos poner T sub 0, pasos de H hasta T sub F. Voy a guardar todo en una matriz de ceros, que prealoco, etcétera, porque no se queda bueno y estoy prealocando las matrices, etcétera. Bueno, pues añadimos la condición inicial en el primer renglón del sistema. Vamos calculando el siguiente término con el método de Euler común y corriente, y bueno, ahí vamos haciendo, ¿no? Entonces aquí hago un truco que es medio sucio, pero que puede ser útil para mucha gente, que es, para resolver el péndulo simple, voy a hacer esta función del péndulo simple Euler, que le voy a dar la longitud del péndulo, la condición inicial, el tiempo final y h. Y dentro de esta función defino la función del sistema de ecuaciones, ¿no? Defino péndulo simple teta, t, que es pues, la función asociada a que me regresa el campo vectorial asociado a esto. Y pues ya después solo soluciono utilizando Euler-Beck, ¿no? O sea, lo que va a regresar esto es la solución con Euler-Beck del péndulo simple, ¿no? Entonces es un truco de definir, o sea, dentro de mi función definir otra función que le voy a pasar a Euler-Beck.
Sé que no es lo más bonito, pero bueno, se puede utilizar y no tiene ningún problema para correrse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pongo L igual a 10, si pongo que mi condición inicial sea que teta sea pi octavos, ¿no? O sea, como 22.5 grados, y que mi velocidad en teta sea 0, o sea, que levante el péndulo a la mitad de 45 y lo empiece a dejar correr. Vamos a poner un tiempo inicial de 0, un tiempo final de 30 y un paso de 1, 10 a la menos 1, ¿no? Entonces, con esto de péndulo simple Euler y con esto de tiempos, x es igual a esto, lo puedo desempacar y resolver. Y ahí está, corre esto bien, ¿no? Y bueno, ahí tengo mis tiempos y todo, ¿no? Entonces, nada más vamos a ver quiénes son mis x. Pues mis x es una matriz que obviamente es de 301 por 2. 301, pues porque es el número de pasos que puedo dar desde 0 hasta 30 con tamaño 0.1. Entonces, en uno de las, digamos, columnas de mi matriz voy a tener todos mis ángulos, y en otro voy a tener todas mis velocidades del ángulo, ¿no? Todas mis derivadas del ángulo. ¿Por qué? Pues porque así es el sistema de ecuaciones, ¿no? Me resuelve para teta y para beta. Todo el mundo tiene claro que esas son las cosas que debería de obtener de mi solución, de mi sistema mecánico, tanto los ángulos como las velocidades de los ángulos. Mis tiempos, pues igual son nada más pues un rango, pero pues igual es un rango que tiene 201 elementos, ¿no? O sea, igual cumple estar sincronizado con eso. Entonces, pues si podemos graficar el ángulo del péndulo y la velocidad como función del tiempo. ¿Están de acuerdo? O sea, podemos ver cómo cambia el ángulo y tanto la velocidad como función del tiempo en un plot normal. Eso es lo que va a hacer este de acá. Va a tardarse un poquito. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que he hecho hasta ahorita? ¿De mi Euler-Beck? ¿O de mi péndulo simple? Lo que sea. Cuando mi péndulo simple toma teta, que es el vector, ¿no? El vector de este sistema de ecuaciones. Teta mayúscula. Teta con T mayúscula, pues tiene en su primera entrada el ángulo y en su segunda entrada la velocidad del ángulo, ¿no? Entonces la derivada, pues obviamente esto me regresa a las derivadas de ambas cosas, ¿no? Entonces, la derivada de teta, pues es la velocidad en teta, o sea, teta 2, y la derivada de teta 2, que es la segunda derivada de la velocidad, pues me regresa a menos 9.8 entre L por el seno de teta 1, ¿no? Es la función que define el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, si ustedes grafican o hacen esta solución y ven lo que pasa con el ángulo del péndulo y con la velocidad, se van a encontrar esto, ¿sí? Entonces, esto está medio extraño, ¿no? ¿O les parece, o bueno, más bien, les parece a ustedes un comportamiento normal? ¿Es el comportamiento que esperan que pase con un péndulo? ¿Qué tiene, qué es lo que les parece extraño? ¿Qué es lo que es raro para ustedes? Pues que está creciendo la amplitud, ¿no? Y no debería crecer la amplitud. O sea, en principio un péndulo simple sin resistencia al aire oscila infinitamente, pero la amplitud se mantiene, ¿no? O sea, si hay resistencia al aire, su amplitud decrece, pero si no hay, debería mantenerse y sobre todo no debería crecer. Entonces, justamente, si grafican inclusive el espacio-fase del sistema, o sea, justo es como si dieran un constante, ¿no? Esto no es una órbita cerrada en el espacio-fase, sino que crece y crece y crece como una espiral que va desde adentro hacia afuera.
Y se ve todavía más grave si hacen la animación. Ahorita va a tardar tantito en hacerse la animación porque son 300 cuadros, que ya es muchísimo, pero sí se va a hacer eventualmente. Ahí está. Vamos a hacer el GIF para que lo vean. O sea, vean cómo empieza todo chiquito, la amplitud, y vean cómo empieza a aumentar. Pero bueno, pues ya, este es un problema, ¿no? Esto no tiene sentido físico para ninguno de nosotros. Sabemos que en un sistema así, pues la energía se conserva, no debería de haber ningún problema. Sí tiene algunos nombres especiales esto, pero no lo vamos a, no voy a usar esos nombres, pues tampoco tiene un nombre tan particular. Entonces, si ustedes grafican la energía cinética del sistema, o sea, pues la energía cinética es m por la velocidad, por L por la velocidad al cuadrado entre 2, que bueno, la velocidad está en las segundas X, y la energía potencial que es m por G por 1 menos el coseno, o nada más por menos el coseno. Pues van a ver que la energía cinética aumenta, ¿sí? La energía cinética, normalmente estas dos deberían de oscilar y sumarse y mantenerse constantes, porque obviamente la suma de energía potencial y la energía cinética es la energía mecánica total. Pero pues justamente, ¿no? Aquí vemos que la energía mecánica total no se mantiene constante, ni oscila tantito, sino de plano crece, ¿no? Crece mucho. Entonces, pues ya, esto es una cosa terrible porque esto no conserva la energía, ¿sí? Este integrador o el método de Euler para resolver un sistema tan sencillo como el péndulo simple, pues falla, ¿no? No conserva la energía, aumenta la amplitud del péndulo, entonces pues ya fue, ¿no? O sea, si en un sistema tan simple tiene errores, pues no lo podemos confiar para resolver un sistema de n cuerpos ni cosas así, ¿no? Entonces, ¿tienen claro esto, chicos? ¿Todo el mundo le queda claro cuál es el problema con que esto no pueda aumentar la energía? Ahora, al rato o mañana que terminen de hacer bien este notebook y vean estos sistemas, se van a dar cuenta que en los sistemas de aquí en los sistemas de este notebook, pues, no pasa esto que pasa en el péndulo simple, ¿sí? No tienen la misma violación de la conservación de la energía aquí que allá, ¿sí? Ah, ¿por qué? Bueno, eso tiene que ver tanto con el sistema, o sea, este problema pasa tanto por cómo es el sistema de ecuaciones del péndulo simple, tanto como por el método de Euler, ¿sí? Los dos tienen la culpa, digamos, no es culpa solamente de Euler o del sistema de ecuaciones, digamos. Tanto propiedades del sistema de ecuaciones como propiedades de Euler hacen que esto falle, ¿no? En los del notebook anterior van a ver que ahí no falla, ahí funciona relativamente bien, ¿no? Lo cual es irónico, ¿no? Porque estos sistemas son más complicados. Estos sistemas son mucho más complicados que este de acá, pero con eso sí funciona y con estos no, ¿no? No tiene necesariamente que ver el amortiguamiento del aire más, o sea, bueno, sí tiene que ver, o sea, sí ese amortiguamiento cambia las propiedades del sistema de ecuaciones diferenciales, pero es más matemático, digamos, más que físico, vamos a decirlo. Pero bueno, pues ya, esto falló. Euler falla para esto de forma muy grave, ¿sí?
¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿O quiere que revisemos cómo hicimos alguna gráfica, cualquier cosa? Ok. Entonces, como el método de Euler no tiene aquí errores medio graves, pues vamos a utilizar otros métodos simples, ¿sí? Vamos a tener que utilizar otros métodos para ecuaciones diferenciales ordinarias que son mejores, digamos, o más relax que el método de Euler solo, ¿sí? Bueno, o sea, tienen propiedades o tienen cosas que nos van a permitir resolver sistemas sin broncas, ¿no? Y bueno, el primero de estos, o sea, la clase, este notebook, pues se trata de que vean estos métodos, de deducir un poco más o menos estos métodos, ¿no? De cómo salen, ¿no? O de cómo se pueden pensar, ¿no? Vamos a mostrarlos nada más rapidito y platicar un poquito de cómo se obtienen. Entonces, el primer método que se puede hacer o la primera corrección que se puede hacer el método de Euler para que no sucedan esos problemas, es algo que se llama el método de Euler-Kromer, ¿sí? Entonces, el método de Euler-Kromer, ¿de qué se trata? Lo que hacemos el método de Euler-Kromer es algo distinto a lo que hacemos en Euler normal, ¿no? En Euler normal, digamos, tenemos estas ecuaciones luego, ¿no? La derivada de x es una velocidad y la derivada de la velocidad es una función. ¿Están de acuerdo? O sea, imagínense que nuestro sistema de ecuaciones tiene esta forma. La derivada de x es una velocidad y la derivada de b es una función. De nada más de x y de t, ¿sí? O sea, aquí no hay resistencia del aire. La derivada de la velocidad no depende de la velocidad, ¿sí? Eso es muy importante. Aunque bueno, hay detallitos, pero... Entonces, si tiene esta forma, lo que hacemos con el método de Euler-Kromer es primero actualizar la velocidad, ¿sí? En lugar de actualizar las dos al mismo tiempo como si fueran un vector, de sumarle, de las dos hacerles la suma al mismo tiempo para actualizarlas, primero vamos a actualizar la velocidad. Primero vamos a hacer BI igual a BI menos 1 más H veces f de xi menos 1, TI menos 1, ¿no? Entonces actualizamos primero la velocidad con el método de Euler común y corriente, ¿no? Y ya que actualizamos la velocidad, utilizamos esta nueva velocidad para actualizar el método, la posición con un paso de Euler también, ¿sí? Entonces aquí igual hacemos xi igual a xi menos 1 más hbi, pero noten que aquí ya tenemos bi, ¿sí? No tenemos bi menos 1, que es lo que tendríamos con Euler normal, ¿sí? En lugar de utilizar el bi menos 1, perdón, utilizamos el bi que calculamos primero, ¿sí? O sea, esto es parecido en cierto sentido al método de Gauss-Seidel para resolver sistemas lineales. En lugar de actualizar todas las variables al mismo tiempo, primero hacemos unas y luego hacemos otras, ¿no? Primero hacemos la velocidad y luego hacemos la posición. ¿Queda claro el método, chicos? Pues más que se haga por partes, o sea, bueno, o sea, sí se hace por partes, pues, o más bien se tiene que hacer de forma ordenada, ¿sí? Se tienen que iterar sobre los tiempos, o sea, iteran sobre todos los tiempos, y primero actualizan la velocidad y ya con esa velocidad actualizan xy, ¿sí? Pero bueno. Ok, entonces, aquí está el ejercicio de que lo programen, ¿no? Pueden programarlo y va a funcionar, ¿no? Es muy importante que se acuerden que este método solo es para funciones de este tipo, chicos, para sistemas de este tipo, ¿sí? Donde la derivada de x es una velocidad y la derivada de la velocidad es una función de x y de t nada más, no es una función de la velocidad, ¿sí?
sea, este no se puede aplicar a cualquier sistema de ecuaciones diferenciales, solo a sistemas que sean de esta forma. ¿Sí? ¿Queda clara esa distinción? ¿Sí ven esa diferencia? Justamente no pueden aplicarlo a varios problemas del 15.1, ¿sí? Y bueno, pues ¿por qué no pueden aplicarlo a problemas del cero, de este de acá? Pues porque justamente no, porque por ejemplo aquí, pues la derivada de y, o bueno, por ejemplo, en el sistema de ecuaciones que obtienen aquí para este, la derivada de u depende de u, ¿sí? No es de esta forma, no pasan, y va a pasar lo mismo en el péndulo con resistencia del aire. La derivada la derivada del péndulo, de la velocidad del péndulo, va a depender de la velocidad también. Entonces no se puede aplicar, digamos, a ese método. Y no hace falta, porque con este Euler funciona bien, pero el asunto es que no se puede realmente aplicar para este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Simplemente porque así está hecho el método, chicos. No les puedo dar más información ahorita que más que así está diseñado. Nuevamente, si quieren más detalles, métanse aquí a la página de Wikipedia, en inglés obviamente, y aquí les va a explicar más, ¿no? De hecho, ellos lo ven hasta de una forma un poco más general. Pero bueno, ¿alguna duda con esto, con el método Euler-Cronome? Ok, entonces este notebook está diseñado para que aquí les expongo muchos métodos y que para cada método vienen los ejercicios, ¿sí? De implementarlos, obviamente. Supongo que lo que prefieren es que vaya exponiendo todos los métodos y ustedes al final se quedan programándolos. ¿Prefieren eso o vamos uno por uno? Ok, entonces quieren hacer los ejercicios, supongo, quieren hacer el ejercicio de este sistema de ecuaciones, de este método, pues. Chicos, necesito que me digan algo porque no sé si es avanzar o qué hacer o cómo.
Ok, entonces vamos a seguir avanzando y les expongo los métodos y ya al final los programo, ¿va? Ok, entonces Euler-Cromer es hacer esto, ¿no? Es primero actualizar la velocidad y luego actualizar X, ¿no? Ahora, como les digo, esto no es lo mejor ni lo óptimo porque hay muchos, solo se puede aplicar a sistemas de ecuaciones así, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero aplicar un método mejor a los sistemas como los del notebook pasado, ¿no? Donde las ecuaciones no son de esta forma necesariamente. Pues bueno, hay otros métodos que podemos ir trabajando, ¿sí? Entonces, nuevamente existe un método que ahora se llama método del punto medio, ¿sí? Y lo vamos a ver que también es bastante útil, ¿no? Entonces vamos a hacer una deducción, digamos, medio sencillita, pero vamos a hacer una deducción de cómo es este método del punto medio, ¿no? Entonces, el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿se acuerdan que se ve así, no? O sea, la derivada del vector de funciones o la derivada de la curva es igual a una función, o sea, que es un campo vectorial también, de la curva o de todas las curvas y de t, ¿no? Así se ve el sistema, ¿no? Y Euler discretizaba así, ¿no? En x de t más h era x de t más h veces f de xt, t, ¿no? Entonces, una mejora que justamente se inspira en la regla de integración rectangular centrada que vimos cuando hicimos integrales, consiste en que no evaluemos f, justamente, en x de t más, en xt, t, sino en x de t más h medios y t más h medios, ¿sí? O sea, en lugar de evaluar aquí f de x en t, f en x de t, t, lo evaluaríamos en x de t más h medios, t más h medios, ¿no? Entonces la regla se vería de esta forma. ¿Todo claro en esta modificación que haríamos? Entonces, ¿cuál es el problema con esta regla de aquí? ¿Cuál es la dificultad que esto presenta? Bueno, el problema que esto presenta es que nosotros este término no lo conocemos. ¿Están de acuerdo? O sea, conocemos x de t, conocemos h medios, podemos hacer esta suma, pero x en t más h medios no lo conocemos. ¿Sí? ¿Sí están todos de acuerdo con eso? O sea, que conocemos es x en t, no en t más h medios. Entonces, como no lo conocemos, no podemos evaluar esta regla. No podemos calcular x de t más h con esta ecuación de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es un truco muy, muy sucio. Vamos a aproximar este de aquí nuevamente con un paso de Euler, ¿sí? Vamos a aproximar este como si, para calcularlo, vamos a escribirlo de esta forma, como si este lo obtuviéramos con un paso del método de Euler normal, ¿sí? O sea, hacemos x de t más h medios como x de t más h medios f de x de t, t. ¿Sí me explico con qué vamos a hacer? ¿Los demás también tienen claro cómo qué estamos haciendo? Entonces, lo reemplazamos con un paso de Euler. Entonces, todo esto que está aquí adentro, tenemos que reemplazarlo con todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, la regla ahora se ve gigantesca, ¿no? Vamos, si quieren, déjenme cambiarle aquí unas cosas para que lo vean más, ahora sí que más mejor.
Ahora la regla se va a ver así, chicos, ¿no? Tengo x de t más h, va a ser x en t más h veces f, pero ¿de quién? De x de t más h medios f de x de t, t, ¿no? Porque toda esta cosa de aquí es este x de t más h medios, coma, t más h medios, ¿no? De hecho, voy a separarlo un poco más porque siento que así no queda claro. Así ya se ve un poco mejor, ¿no? Entonces, esta regla ya la podemos evaluar, ¿sí? Porque vean, del lado izquierdo tenemos x de t más h y aquí que tenemos x de t, que ya lo conocemos, h, x de t, h medios, x de t, t y t más h medios, ¿no? Ya todo lo del lado derecho lo conocemos y nos permite calcular x de t más h, ¿no? ¿Sí ven cómo hicimos este doble truco? Primero metimos aquí x de t más h, luego como no lo conocemos aplicamos Euler y ahora sí ya nos queda algo que podemos evaluar. ¿Alguien quiere preguntar algo? O sea, está medio confuso la forma de deducirlo, pero pues, o sea, al final de cuentas nos queda lo que queremos, algo que queremos, ¿no? Y pues, por ejemplo, utilizando índices, ¿no? Para notar la dependencia temporal, porque acuérdense que este x de t más h puede ser el xy y este x de t se vuelve el xy menos 1, pues nos queda así, ¿no? Como ya de forma recursiva. xy es xy menos 1 más h veces f de xy menos 1 más h entre 2 f de xy menos 1 ti menos 1, coma ti menos 1 más h medios, ¿no? Entiendo que no es lo más claro de la vida, pero más o menos, bueno, que no es lo más claro de deducir, pero más o menos se dan una idea, ¿no? Y bueno, se pueden dar una idea, pueden hacer todavía esto más simplificado si definen una variable auxiliar K1, ¿sí? Vamos a definir esta K1 que sea justamente xy menos 1 más h medios f de xy menos 1 ti menos 1, ¿no? Entonces, si hacen K1 igual a esto, pues esto queda más simple porque entonces definen K1 igual a esto y xy se vuelve xy menos 1 más h veces f de K1, ti menos 1 más h menos. Pues este es un truco para que sea fácil hacerlo a la hora de programar, digamos, para que a la hora de programar no les quede una formulota horrible. Y también vamos a ver que después apunta a otros métodos más complicados. Esta técnica de las variables auxiliares se va a usar en otros métodos. Pero bueno, ¿queda más o menos claro, chicos, cómo hicimos todo esto? ¿O cómo se dedujo esta regla nueva? ¿No? Entonces, obviamente, les digo, esto se llama el método del punto medio, ¿no? Lo pueden programar, es un poquito largo, pero tampoco es tan largo, ¿sí? O sea, todos estos métodos son muy parecidos al método de Euler, entonces solo tienen que, para programarlo, solo tienen que agarrarse su función de Euler vectorial y cambiar cosas chiquitas, ¿sí? Cambiarle cosas chiquitas a cómo se actualiza el nuevo XY. Pero en esencia es el mismo proceso, entonces no es tan complicado. Pero bueno, pues ahí está la tarea, es el ejercicio, es que lo programe. Y el otro método que vamos a ver es un método que le llaman el método de Hoyne o de Heun, que sigue más o menos la misma idea del método del punto medio, ¿sí? Lo único es que, nuevamente, el método del punto medio utilizaba la regla
de integración de rectangular del punto medio, nosotros ahora vamos a usar una regla de integración trapezoidal, ¿sí? Que es igual, parecida, o, bueno, más fina que el método del punto medio, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto de la regla de integración trapezoidal? Bueno, pues lo que nos gustaría es ahora obtener x de t más h como x de t más h medios f de x de t, t más f de x de t más h, t más h. Entonces, nuevamente vamos a actualizar x de t como un promedio pesado, digamos, o como el promedio de f en x t, t, y luego f en x t más h, t más h, ¿no? Entonces esto es parecido a la regla de integración trapezoidal porque aproxima en el que estás y el que está delantito de ti, ¿no? Por eso se parece, digamos, a la regla de integración trapezoidal. Nuevamente, ¿qué nos pasa en este método? Pues tenemos la misma bronca, ¿no? Este x de t más h está del lado derecho de la ecuación y yo no lo conozco. Entonces, si quiero calcular esto de este lado, no lo puedo despejar ni nada, sino necesito simplificarlo o hacerle alguna cosa para calcular el x de t más h, ¿no? No puede estar definido en términos de sí mismo o de algo que desconozco. Entonces, vamos a aplicar exactamente el mismo truco, ¿sí? Vamos a aproximar este f de t más h con un paso de Euler común y corriente, ¿no? Entonces, si aquí utilizan, perdón, expresan con un paso de Euler común y corriente, pues lo que lo van a hacer es reemplazarlo con x de t más h veces f de x de t, t. O sea, es exactamente lo mismo que hicimos en el anterior con el h medios. Lo reemplazamos con un paso de Euler para conocerlo. ¿Sí ven la similitud con lo que hicimos anteriormente? Es lo mismo, nos quedan términos que no sabemos cómo simplificar, entonces los pasamos, les damos un paso de Euler, ¿no? Los hacemos con Euler. Y pueden hacer exactamente lo mismo. Definen una variable auxiliar que ahora sea x de t más h veces f de x, ¿no? O sea, cada uno que sea ese paso de Euler y el método les queda así, ¿no? X de t más h, pues es x de t más h medios f de x t, t, f de k1, t más h, ¿no? Sí, justamente lo que vamos haciendo es cada vez que nos vamos agarrando pasos más complicados o expresiones más complicadas del lado derecho, vamos simplificándolas dando pasos de Euler en los términos que desconocemos, ¿sí? Y bueno, aquí pues ya con índices para el tiempo les queda de esta forma, etcétera, ¿no? Creo que queda medianamente claro. ¿Queda claro más o menos qué hay que hacer con este método, chicos? ¿O cómo también, bueno, cómo se deduce más bien? Nuevamente, programarlo es igualito al Euler vectorial, solamente hay que cambiar la forma en la que calculamos el XY a partir del anterior, ¿sí? En el Euler vectorial era muy fácil, ¿no? O sea, aquí en Euler vectorial, pues, aquí tengo la regla como muy fácil para hacer esto, pero si yo quiero hacer otro método, pues más bien la regla se hace más larga o más tardada de calcular, pero todo lo demás se queda igual, ¿no? Todo lo demás es igual, solo cambia la forma en la que calculo el XY en términos del XY menos 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí están otros tres métodos, dos que son generales para mejorar el método de Euler, ¿no? Entonces, pues lo que les corresponde, chicos, es que lo programen, ¿sí? Les toca a ustedes hacer la parte de programarlos. Entonces, ¿tienen alguna duda con lo que les acabo de exponer de cómo se deducen los métodos?
o algo que quieran que volvamos a explicar o cualquier cosilla de ese estilo. Bueno, pues si no tienen dichas dudas o ningún problema, pues aquí están los ejercicios del notebook, que es hacer las funciones de estos métodos alternos, ¿no? Y pues resolver el péndulo simple y vean cómo mejora o cómo empeora con estos, ¿no? Y también pues tienen los ejercicios del notebook anterior de resolver estos sistemas mecánicos y hacer la animación y las gráficas de la energía y todo. Entonces, pues me voy a quedar con ustedes de aquí a lo que acaba la clase para que ayudarles con todas las dudas que tengan. ¿Va? ¿Les parece bien?